Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Contentos? ¿Felices? ¿Alegres? Porque hoy este es el día que hizo el Señor. A pesar, yo ya ni miré, no quise mirar hoy el termómetro a ver qué temperatura tenemos, porque igual la sufro. Sudo y como que si recién saliera del baño estoy empapado. Pero este es el día que hizo el Señor. Entonces, ¿verdad, Paula? Nos alegraremos y estaremos gozosos y llenos de vida, porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros estemos siempre alegres. Hay varios salmos, entre ellos el 100, que dice: alégrense, alégrense, pueblo mío. Él tiene el control. Y si Él manda el calor, Él sabe por qué lo manda. Amén. Quizás nos quiera enseñar algo. Y si nosotros pusiéramos atención, tendríamos que preguntarle: Señor, ¿qué quieres cuál es la lección de este clima? ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí Dios nos va a hablar. Amén. Porque estamos descuidando la tierra. Muy bien, saludamos entonces a todas las personas que están conectadas a través de internet y por supuesto, muchas gracias a todos los presentes porque han desafiado el calor, las ganas de estar en casita con el aire acondicionado. Yo estaba muy cómodo allá, pero bueno, me tocó venir para aquí. Pero de todas maneras, Dios tiene hoy una linda palabra. Mire, el título de hoy es Cristianos triunfantes en un mundo que fracasa. Imagínense, el mundo fracasa y los cristianos tenemos triunfo, tenemos victoria. Tenemos victoria con Jesucristo de Nazaret. Esta enseñanza va a estar basada en Marcos 2, del versículo 1 hasta el 12. Yo les voy a pedir que todos los de Nueva Esperanza pongan súper atención, porque el mensaje de hoy sí es muy importante que lo memoricemos, que pongamos atención, que tomemos notas. Porque realmente Dios hoy nos va a hablar y nos está hablando. Muy bien, les di el tiempo como para que buscaran ya en el celular, la mayoría con el celular, ya, qué bueno. Menos yo, no me dice, miren, yo todavía tengo la Biblia, la grandota además, no una chiquita. Soy del siglo pasado. Yo también, dice, ahí la abrieron. A verlos del siglo pasado, levanten las Biblias, levanten la Biblia, sí. Muy bien. Y a ver la juventud moderna. La juventud moderna. Y bueno, hermana, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es leer la Biblia, ya sea por el método que sea. Pero leer la palabra de Dios es importante. Muy bien. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Los que estudiamos en el Instituto Bíblico sabemos que Jesús tenía su casa en Capernaum. Ahí vivía él, tenía su propia casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Fíjese qué interesante Jesús, siempre predicando la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Mire usted, blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mire la ignorancia espiritual de esta gente, ¿verdad? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? El 8 es muy importante, porque Dios conoce nuestros pensamientos, pero también conoce nuestras emociones y lo que nosotros tenemos en el corazón. Por eso lo más importante es qué hay en nuestro corazón.
qué hay en nuestro corazón. Porque Jesús dice que les pregunta, ¿ustedes tienen algo en vuestro corazón muy negativo? ¿Verdad? El número 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Cuando estudiamos en el Instituto Bíblico acerca del pecado, sabemos que un gran porcentaje de las enfermedades físicas se deben a la falta de perdón de los pecados. A esa angustia, a esa nostalgia, a esa tristeza, a ese rencor que tenemos nosotros adentro. Y eso afecta a nuestra psiquis, nuestra mente, y al afectar la mente domina el cuerpo y lo enferma. Por eso es muy importante perdonar pecados. Por eso Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó a que debemos perdonar los pecados y que el Padre nos va a perdonar los pecados. Por eso Jesús en la cruz se llevó todas nuestras dolencias y nuestros pecados, porque tenemos que saber perdonar pecados y tenemos que saber pedir perdón por los pecados. El número 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo eso al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mire cuántos de nosotros, si tuviéramos esa fe y le creyéramos a Jesús cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por el desierto o por tormentas. Y dice, levántate, toma tu problema y vete a tu casa. Ya no tenés más tus problemas. Qué interesante, ¿no? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Los milagros de Jesús nunca los habían visto. Estamos delante de 4 hombres que tenían una misión. Ellos mismos se habían puesto esa misión. Ellos mismos se habían puesto ese deseo de cuidar de su amigo. Hay 4 actitudes de los amigos que llevaron a este hombre a Jesús. En primer lugar, eran hombres de fe. A ver si tenemos aquí el PowerPoint, no sé si funciona. Ahí está, muy bien. Eran hombres de fe. Estos 4 hombres estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que su amigo fuera sanado. Muchas personas de la fe común habrían renunciado cuando vieron una multitud que no les permitía avanzar. Yo siempre les digo aquí que nosotros a veces ponemos los es que hace calor, es que hace frío, es que está lloviendo, es que estoy cansado, es que no dormí, es que me desvelé toda la noche, es que, y es que, y es que. ¿Se acuerdan que les dije que tengo ya la lista de 127? Es que nosotros ponemos como excusas cuando tenemos poca fe. Aquí decimos una fe común, una fe normal, una fe que cuando yo agarro las llaves del auto y voy a hacer el encendido, sabemos que esa fe me va a ayudar a que el auto encienda. Esa es una fe normal. Pero la fe de los cristianos, de los creyentes en Jesucristo, de los seguidores de Jesucristo, es una fe sobrenatural, es una fe espiritual, es una fe que vemos lo que no existe. La fe es la esperanza de recibir todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Mientras que la fe natural, la fe normal, la fe común, ve los problemas, ve los tropiezos, ve las paredes, ve los muros, ve los inconvenientes. Los hombres de poca fe nunca se hubieran tomado esa molestia, perforar el techo de una casa para poder entrar. ¿A quién se le ocurre eso? Solamente a estos 4 hombres. Nosotros no lo haríamos. ¿Por qué? Porque van a pensar que estoy loco. Van a pensar, Raúl se volvió loco. Pero no, a veces Jesucristo está esperando que nosotros hagamos locuras para llegar a Él. No locuras para otras cosas, para la maldad, sino que hagamos locuras
para llegar a Él. Y para llevar a nuestros amigos a Él, a nuestros conocidos y a nuestro prójimo. Porque acuérdense que aquí estamos hablando de 4 amigos, pero en realidad es el prójimo. Nosotros tenemos que preocuparnos por el prójimo. ¿A quién se le hubiera ocurrido entonces perforar el techo? El segundo lugar, la segunda actitud, digamos, eran hombres de entendimiento. Estuvieron decididos y nada los detuvo. Ellos dijeron, el único que puede sanar a nuestro amigo es Jesucristo. Eso era algo que entendían, que el único sanador era Jesucristo. Y la cosa que estuvieron decididos y que a pesar de la multitud que no los dejaba pasar, a pesar de los inconvenientes, ellos iban a llegar a lograr su cometido, traer a su amigo a los pies de Jesucristo. Y lo lograron. Estaban decididos. Nada los detuvo. Ojalá a nosotros nada nos detenga para seguir a Jesucristo. Hace 2 años atrás que comenzamos con la pandemia esta famosa, la gente se alejó de la iglesia y le costó volver. Qué pena. Los ha detenido algo. ¿Por qué no siguen viniendo a la iglesia? Que nada te detenga para buscar a Jesucristo. No sabemos ellos cuánta distancia viajaron. Quizás venían de lejos, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero lo más probable es que ellos vinieran de lejos a buscar a Jesucristo. No sabemos cuánto les costó trasladar al paralítico hasta la casa de Jesús, porque hay que cargarlo si venían de lejos, o aunque vinieran de cerca. Hay que cargarlo. Es un cuerpo paralítico, es un cuerpo muerto, digamos, que pesa. Sin embargo, a ellos no les importó el costo. No les importó el que dirán, ni las críticas, ni las opiniones negativas. Queda muy lejos, no van a llegar. Hay mucha gente y no van a poder entrar a los pies de Jesucristo, no lo van a poder ver. Pero a ellos no les importó nada de lo negativo. ¿Cuántas veces nosotros recibimos comentarios, opiniones que dicen, no vas a poder? No, eso es muy difícil. Mejor no te metas en eso. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar fuertes, decididos y tener el entendimiento de que si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no tenemos que tener problema. Y no tenemos que escuchar las cosas negativas que se digan, porque de lo contrario nos tumban, nos tiran. Nos hacen quedar sentados ahí y no hacer nada, por miedo, por el que dirán. Los cristianos tenemos que olvidarnos de eso, de esa frase, el que dirán. Nosotros tenemos que seguir para adelante, buscando a Jesucristo y tratando de llevar a todo nuestro prójimo a los pies de Él. No les importó trabajar duro para romper el techo y hacer un agujero. La Biblia nos dice que llevaban herramientas. Y era muy difícil que llevaran herramientas para romper el techo. ¿Por qué? Porque ellos no se esperaban con que iban a tener que hacer esa tarea. Para ellos fue una sorpresa encontrarse que la casa estaba toda rodeada de gente y que no los dejaban pasar, porque también ese egoísmo existe. Como yo ya estoy salvo y yo estoy aquí, el que viene atrás que se quede allá. Y eso también tenemos que superarlo nosotros los cristianos. Jesús realmente, Él quiere que nosotros hagamos cosas. Y ellos no habían traído, aparentemente, porque no venían preparados para romper un techo. Ahora vamos a ver de qué eran los techos. Estas 4 personas vieron la oportunidad como ahora o nunca. Ahora tenemos que llegar a Jesucristo. No importa la multitud, no importa el que dirán, no importan las críticas, no importa nada de las cosas negativas. No importa cómo me vean. Ahora o nunca. Y ahora nosotros tenemos que hablarle a la gente que está perdida o va a seguir perdida. Nosotros tenemos que tomar esa decisión, tenemos que tener ese entendimiento. Si esperaban, su amigo podría morir. O Jesús se podría ir para otra ciudad, porque Jesús andaba todo el tiempo de ciudad en ciudad. También comprendieron la urgencia de traer a su amigo a Jesús. Era urgente buscar una solución
para su amigo. Y ellos entendían que esa solución solamente, exclusivamente, estaba en Jesucristo. Cuando nosotros entendamos esto, vamos a empezar a salir a las calles, a hablarle a la gente de Jesucristo. Pero tenemos que entender la necesidad. La tercera actitud de estos hombres eran hombres de compasión. Sentían amor por este hombre, sabían que se encontraba en una situación terrible, ellos querían lo mejor. Ellos querían lo mejor. Se atrevieron a hacer lo que ninguna persona con sentido común habría hecho. Es decir, ninguno de los que estamos aquí se nos hubiera ocurrido romper el techo para poder entrar al templo si el templo estuviera rodeado de gente, con muchedumbre. No les importó interrumpir la enseñanza que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba enseñando, estaba dando una clase. Sin embargo, ellos lo interrumpieron. Y le dijeron, Señor, sánalo. Es nuestro amigo. Ten compasión, ten misericordia, ten piedad. Sánalo. Ellos interrumpieron a Jesús. Y no les importó. No les importó distraer a las personas que lo estaban escuchando. Porque si entrara alguien acá, todo el mundo se da media vuelta y ya se distrae. ¿Verdad? ¿Se imaginan esa situación de una muchedumbre? Dice, muchedumbre quiere decir muchísima gente, que no podían entrar en la casa. Y todos esos, ¡wow! Rompieron el techo. ¡Wow! Están bajando a alguien que ni sabían ni lo conocían. Qué sorpresa, ¿verdad? Bueno, todo eso ellos hicieron y estaban dispuestos a enfrentar esa situación. No les importó. Lo que les importaba solamente porque ellos lo tenían aquí en su mente y en su corazón era buscar la sanidad de su amigo. Nosotros tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón la necesidad que tienen los perdidos hoy en día. Si nosotros no llegamos a esa conclusión, aquí y en el resto del mundo, no solamente en la ciudad de Simi Valley, sino en el resto del mundo, por donde podamos ir, en nuestros países, apoyar las obras misioneras. Si no podemos ir, pero hagamos algo para ayudar a los perdidos, porque Dios quiere salvarlos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere sanarnos, salvarlos. La cuarta actitud, ¿cómo los vio Jesús? Eran hombres dispuestos y voluntariosos. Eran muy serviciales. Jesús vio rostros asustados mirando desde el agujero del techo. Porque sí, claro, no va a decir, rompimos el techo, sino que lo que nos va a decir ahora Jesús que le rompimos el techo de la casa. Ellos estaban asustados, dice. Pero Jesús notó la infantil confianza de ellos en el poder milagroso de Jesús para sanar a su amigo paralítico. Es decir, ¿a Jesús qué más le importó? ¿Le importó que le rompieran el techo? ¿O le importó esa actitud que tenían ellos? Esa actitud que, como digo aquí, es infantil, es romper el techo, es romper un vidrio, es algo realmente sencillo, por una forma de decirlo así. En Mateo 18:3 leemos lo que el Señor Jesús dijo. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mire qué lindo. ¿Qué es volverse como niño? Ser inocentes. Ser inocentes en las cosas que hacemos. Estos 4 hombres, en cierto sentido, eran inocentes. ¿Por qué eran inocentes? Porque a ellos no les importaba romper el techo. A ellos lo que les importaba era llegar a los pies de Jesucristo. Entonces a veces nosotros tenemos que hacer cosas, aunque parezcan una niñería, pero llevar a los pies de Jesucristo al prójimo. Hacer cosas por el prójimo, aunque parezcan cosas infantiles o inocentes. Vio a 4 hombres con fe audaz. Anteriormente habíamos visto una fe mínima, desinteresada, que no se preocupaban. Estos hombres tenían una fe audaz, una fe sincera, una fe tenaz y evidentemente indiferente a la opinión de la gente.
Mira, hasta me quedó rimado. Indiferente a la opinión de la gente. Yo voy a buscar al Señor Jesucristo, opinen lo que opinen los demás, no me importa. Lo que a mí me importa es llegar a los pies de la cruz. Después lo que opinen los demás me tiene que tener sin cuidado. Yo no sé si les conté hace muchos años, como 14 o 15, me dijeron una vez que yo parecía ser un fanático. Y yo dije, bueno, está bien, sí, es posible que sea fanático de Jesucristo, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Y así estuve como 4, 5, 6 meses con esa cosa en la cabeza, soy un fanático, y hasta a veces me daba no sé qué hablar de Jesús porque era lo único que yo sabía hablar. Y me daba no sé qué hablar de Jesús, porque están pensando que soy fanático. Y cada uno que hablaba ya en la cabeza mía, que era el enemigo, me decía, ¿no? La batalla de la mente, ¿no? Ay, sueno como fanático. Pero un día en el mes de septiembre, y fue de día, no fue de noche, el Señor me habló. Y clarito, me dijo, hazte una lista del fanatismo. ¡Pap! Dije yo, ¿cómo? Y agarré un cuaderno, empecé, fanático del fútbol, fanático del alcohol, fanático de las mujeres, fanático del sexo, fanático de las telenovelas, fanático de las noticias, fanático, y llegué a una lista larga de fanatismo. Y al final me puse yo, fanático de Jesús. Entonces pasé una raya a todos los fanáticos y me quedé solamente subrayado, fanático de Jesús. En vez de ser fanático de la cerveza o del sexo, preferí ser fanático de Jesús. En vez de ser fanático del fútbol o de las telenovelas, preferí ser fanático de Jesús. Así que no importa lo que le digan a uno cuando uno está haciendo las cosas para Jesús, porque eso es lo que Él quiere. Después lo demás. Otra vez me dijeron, un aleluya. Ahí vienen los aleluyas, como había una canción que se llamaba así. Y bueno, yo me quedé ahí porque tampoco sabía el significado de aleluya. Estoy hablando de mis comienzos. Yo no sabía lo que quería decir aleluya. Entonces, bueno, era como que me ofendían. ¿Verdad? Me querían ofender. Un aleluya más. ¿Y qué quiere decir aleluya? Ahí vienen los que glorifican a Dios. ¿Cómo cambió mi posición? ¿Cómo cambió mi posición? ¿Por qué? Porque yo creí que diciéndome que soy un aleluya me estaban ofendiendo. Al contrario, estaban diciendo, ahí vienen los que glorifican a Dios. Entonces cuando las personas sabemos lo que hacemos para Dios, nos sentimos muy contentos y muy felices. Porque el día que me digan, sos un aleluya, le digo, sí, yo glorifico a Dios, por supuesto. Sí, aleluya significa glorificar a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces no tenemos que preocuparnos por lo que los demás digan, porque hablan haciéndole el jueguito al diablo para desmoralizarnos a nosotros mismos. Y la mente, que tenemos una batalla fuerte, nos hace el juego también, de sacarnos las ganas. Pero realmente tenemos que ser audaces, indiferentes a la opinión de la gente. Jesús sintió compasión, quizás vio sus manos ensangrentadas porque rompieron el techo con las manos, porque como dije anteriormente, no creo que hayan tenido herramientas, porque no venían preparados para eso, porque para ellos fue una sorpresa encontrarse con tanta cantidad de gente en la casa. Vio 4 hombres sudorosos en espera de un milagro. Vio hombres decididos y que no se detendrían ante nada. Vio 4 hombres hambrientos anhelando un bocado de misericordia. Un bocado de misericordia. Señor, sana a nuestro amigo. Y no se lo tuvieron que decir, lo hicieron con los hechos, hacedores de la palabra. Lo traigo a los pies tuyos. Tú sabes lo que tienes que hacer con él. Qué interesante, ¿no? Dispuestos a pagar los gastos, es decir, la reparación del techo, porque la iban a tener que pagar, me imagino. No creo que les hubiera salido gratis. Dispuestos a realizar tareas difíciles para conseguir para su amigo lo que él necesitaba.
dispuestos a trabajar en torno de situaciones imposibles, dispuestos a no renunciar cuando las cosas parecían imposibles, dispuestos a incurrir en el desagrado de los demás, porque los demás que estaban allá abajo, me imagino, se llenaron de polvo, porque los techos eran de paja y barro, y los demás no estarían muy contentos. No permitieron que el miedo los estorbe. Consideremos a estos 4 amigos y observemos cómo nos habla esta porción de la palabra a nosotros para alcanzar a los perdidos y alentar a los salvados. Primero, dice, alcanzar a los perdidos. ¿Estamos alcanzando a los perdidos? Comenzamos en esta etapa de volver a reactivar la parte de hablarle a las demás personas. Vamos a tener esa actividad de salir, de poder hablarle a la gente organizadamente. Pero dice, alentar a los salvados. ¿Por qué alentar a los salvados? Si ya está salvo. Porque muchas veces decaemos. ¿Cuántos cristianos deprimidos encontramos? El otro día les decía, creo que fue el lunes o el martes, que leí una noticia de un diario de Colombia, donde un pastor en un pueblito muy pobre por allá, que era pastor de casi toda la vida y era medio caudillo ahí, porque era un pueblo chico, amaneció ahorcado. Por depresión se ahorcó. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que alentar a esa gente que la está pasando mal allá en los pueblos? Porque aquí nosotros tenemos todas las comodidades, pero allá no. Y los pastores son seres humanos como cualquier otro. Y también tienen sentimientos, emociones. Y también tienen sus problemas. Y muchas veces no saben cómo solucionarlos. Y se sienten solos. Dice que cuando el pueblo vio que el pastor no había salido a la calle, eso decía la noticia de un periódico, la gente vino a golpear la puerta y él no abrió, lógico. Dice, cuando ellos entraron lo encontraron ahorcado. Me dio mucha pena porque yo dije, ¿cuántos de nosotros somos indiferentes a apoyar aún a los que están salvados? ¿Por qué? Porque por un motivo o por otro no saben cómo solucionar sus problemas. Y Jesús lo dijo, el que le da un vaso de agua a uno de mis pequeñitos, ese entrará en el reino de los cielos. Porque en Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve desnudo y me vestiste, porque estuve en la cárcel y me visitaste, porque estuve enfermo y me llevaste consolación. Pero Señor, ¿cuándo hicimos todo eso? Si tú nunca has tenido nada de eso. Cuando se lo haces a uno de mis pequeñitos, me lo estás haciendo a mí. Entonces nosotros tenemos que alentar a los que están salvos y han caído por algún motivo, pero también tenemos que traer a los perdidos a los pies de Jesucristo. Y ahí Jesucristo lo está notando y lo está viendo y nos está levantando. Jesús nos demuestra que Él se compadece cuando nosotros rompemos con las tradiciones. Otra de las cosas que tenemos aquí que es realmente un tropiezo grande, cuando somos conservadores, puritanos, tradicionalistas, cuando somos monótonos, cuando siempre hacemos la misma rutina, y porque así se hizo, y así lo hizo mi abuelita y mi tatarabuela y todo, y entonces yo lo sigo haciendo igual. Cambiemos. Nosotros tenemos un Dios que todos los días trae nuevas sus misericordias. Entonces nosotros tenemos que cambiar, tenemos que innovar, tenemos que traer cosas nuevas para Dios. Y tenemos que ser fuertes y atrevidos para trabajar para el Señor. Porque además lo dice, ¿quién arrebata el reino de los cielos? ¿Perdón? Los valientes arrebatan el reino. Ay, gracias a Dios. Yo era para ver si me estaban escuchando, ¿no? O si ya se durmieron. No, todavía no. Muy bien. A veces nosotros nos sumergimos en una rutina y por años hacemos lo mismo. No nos atrevemos a innovar. Nos olvidamos de que nuestro Dios es un Dios creativo, nada monótono.
¿Sabe lo que es ser monótono, verdad? Monótono, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Es como si usted todos los días comiera, yo qué sé, taco. Taco a la mañana, taco al mediodía, taco a la tarde y taco a la noche. 4 veces al día taco durante un mes. Llega un momento que ya no quiere comer más taco. En los tiempos en que Jesús estuvo con nosotros, las casas se construían de piedra con techos planos de barro mezclado con paja. Generalmente tenían escaleras exteriores que conducían al techo. Se lo imaginan la casa, ¿verdad? Y con una escalera en el costado que iban al techo. Aquí creo que es en Nueva York o por allá, que se ve mucho ese tipo de casas con escaleras en los costados. Estos hombres llevaron a su amigo por las escaleras hasta el techo para sacar el barro y la paja y finalmente bajarlo hasta donde estaba Jesús. Observemos bien que no fue la fe del hombre enfermo la que impresionó a Jesús. Esto es para los que oramos todos los días, intercedemos y tenemos estas reuniones de oración todos los días. No fue, dice, la fe del enfermo la que impresionó a Jesús, sino la fe de sus amigos. Cuando nosotros oramos con fe por nuestros amigos inconversos o enfermos, o que están pasando problemas matrimoniales, sentimentales, económicos, lo que sea, cuando nosotros oramos con fe, a Jesús le impresiona. Y Jesús actúa en consecuencia, porque de esa manera Dios se glorifica. Y tenemos testimonios de las respuestas que Dios ha dado a nuestras oraciones. Pero nosotros tenemos que interceder. Tenemos que reunirnos a las horas estipuladas de lunes a jueves para orar. Los viernes lo hacemos aquí en la iglesia. Y los miércoles a las 5 de la mañana. Sacrifíquese, hermano. Rompa el techo y llame por teléfono. Rompa el celular, pero llame por teléfono. Mire, hasta tiene la comodidad de no se tiene que trasladar. Antes nos trasladábamos y nos reuníamos aquí a las 5 de la mañana. La hermana Ana Lili, Sarita, había muchos hermanos que venían a las 5 de la mañana. Y ahí orábamos, años y años tuvimos, hasta que vino la pandemia. Jesús respondió a la fe de ellos y sanó al hombre. Cuando nosotros oramos con fe, Dios sana. Pero tiene que ser esa fe fuerte, esa fe genuina. Tenemos que tener siempre presente que para bien y para mal, según lo abusemos, nuestra fe influye en otros. Por eso tenemos que tener cuidado a veces con lo que decimos. Porque cuidado, las palabras de un cristiano tienen poder, tienen fuerza. Y Dios las escucha. Así que tenemos que tener cuidado sobre eso. Pero podemos orar para mal también. Hay gente que tiene envidia y ora para mal. Y hay mucha envidia hoy en día. Tenemos que tener siempre, hoy en día no, porque ya en la Biblia lo menciona varias veces. Pablo en casi todas las epístolas habla de la envidia. Y hace 2000 años atrás que se escribieron. Tenemos que tener siempre presente que para bien y para mal, según la usemos, nuestra fe influye en otros. No podemos hacer de que una persona sea cristiana, pero sí podemos hacer mucho con palabras, hechos, acciones y amor hacia el prójimo, a fin de darle la posibilidad de decidir seguir a Cristo. A veces no es necesario hablar tanto, solamente con un hecho. Mirá, me acordé de ti. Bueno, ahora no se puede comer chocolate por el calor, pero te traje una barrita de chocolate. O te traje una botellita de agua, que el agua no tiene ningún problema, que la tomen. Aunque a veces yo digo que el agua oxida, pero eso es un chiste mío. Pero realmente, llevarle una botellita de agua. Me acordé de ti, estaba orando por ti y aquí te traigo una botellita de agua. Ya con ese hecho, ya está.
Oh, sos cristiano. Y decirle, Dios te bendiga, Jesús te ama. Jesús dio su vida en la cruz para darte salvación y vida eterna. Mientras que bebes el agua, acuérdate que Jesús te ama. ¿Y sabe a cuántos nos toca eso? A lo mejor no en el momento, pero después, a los días, Jesús me ama, Jesús me ama. Su mente empieza a trabajar en eso. Y nosotros tenemos que hacer algo para demostrar que somos cristianos. Porque el amor es visible. El amor no es una cosa intangible, no es una cosa que no se puede tocar. El amor es visible, se ve, como la fe se ve. ¿Por qué digo esto? Porque está escrito en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Es decir, algo que se da es algo que se ve. No puedes dar algo invisible. Entonces, cuando Dios da, es por amor. Y no nos dio nada más ni nada menos que a su amado Hijo. Y Santiago dice, muéstrame tu fe por obras, y yo te mostraré mi fe sin obras. Es decir, ahí tenemos que mostrar la fe. ¿Y cómo la mostramos? Porque es visible, es dar, es accionar, es estar en actitud de hacer algo por el prójimo. Hacia el prójimo, dice, a fin de darle la posibilidad de decidir seguir a Cristo. Es decir, cuando la persona ve la actitud que nosotros tenemos, entonces esa persona decide, sí, voy a aceptar a Jesucristo. Pero no va a aceptar a Jesucristo porque como muchas veces se decía antes, ahora ya no tanto, ven a los pies de Jesucristo y todos tus problemas te son solucionados. No, eso es una mentira del diablo. Porque Jesucristo dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero que no nos preocupemos porque Él ha vencido al mundo. Entonces venimos a los pies de Jesucristo y lo que miramos con diferente lente, con diferentes ojos, es la solución al problema. Porque sabemos que Dios tiene el control y que es Él el que le va a dar la solución a nuestro problema. No nosotros, pero los problemas van a estar. Entonces tenemos que traer a la gente a los pies de Jesucristo. Miremos rápidamente 9 verdades. 9 verdades de esta historia del paralítico. Nos enseña que la gran fe es fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. Podríamos decir que venían con una fe a ciegas. ¿Saben lo que es una fe a ciegas, verdad? Que pase lo que pase, nosotros vamos a llegar. Si estos 4 hombres no hubieran tenido una certeza de la sanidad y si hubieran sido impacientes, habrían tomado a su amigo y se hubieran regresado a su casa. Ya no, está lleno de gente, imposible, vámonos, venimos otro día. O ya lo veremos en alguna otra ciudad. La fe en la salvación de Cristo es imprescindible cuando vamos a hacer nuestro trabajo para el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cada vez que nosotros vamos a hacer algo para Dios, tenemos que tener fe. Nos enseña que debemos poseer visión. Estaban seguros que si podrían traer a su amigo a Jesús, Él podría sanarlo. Nos enseña que debemos poseer determinación. Podrían haber dado muchas razones para renunciar, pero no lo hicieron. Su fe les llevó a superar todas las dificultades. Ahí estamos cuando nosotros determinamos algo para hacer algo para Jesús. Determinar. Nos enseña que poseían un sentido de responsabilidad. Su amigo estaba enfermo y sabían que solo Jesús lo podía sanar. Y sabían que era su deber hacer algo para conseguir que su amigo enfermo estuviera frente a Jesús. Esta actitud nos dice que debemos aceptar la responsabilidad personal de los perdidos. ¿Creemos realmente que los que están sin Cristo están perdidos? Sí, ¿verdad? Si no tienes a Cristo, estás perdido. Porque la palabra lo dice. Mas todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, sí están perdidos. Y nuestra responsabilidad es tratar de sacarlos y que encuentren el camino.
porque de lo contrario vamos a tener que dar cuentas. Nos enseña que debemos trabajar en unidad. Si vamos a realizar la tarea, no se dejaron atrapar en envidias mezquinas, comentarios negativos y heridos sentimientos. Se concentraron en conseguir que el trabajo fuera realizado. Y ahí lo tenemos en el Salmo 133:1, que por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden anotar y leer en su casa. Salmos 133:1. ¿No les parece que es hora de poner manos a la obra y ser como esos 4 amigos del paralítico y hacer algo para que la gente dé un paso más cerca de Jesucristo? Es hora de que hagamos algo. Es hora de que realmente nosotros comencemos con este lanzamiento que el pastor está ahora dándonos para instrucciones, para lanzar una nueva esperanza. Vamos a lanzar una nueva esperanza. Al igual que un niño, no deberíamos de estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para presentar a los familiares, amigos, inconversos o desconocidos el plan de salvación de Jesús. Tenemos que presentar el plan de salvación. No importa lo que digan, no importa que se rían, no importa que se burlen, no importa. Tenemos que romper el techo. Comenzamos con este lanzamiento para llevar la palabra de Dios a todas las personas en esta ciudad de Simi Valley. Hermanos, no solamente Simi Valley, el mundo entero, nuestro mundo, nuestra familia, como dijimos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, la ciudad. Declaremos que Simi Valley es para Cristo. Los invito, hermanos, a que pongamos manos a la obra y rompamos el techo en este lanzamiento. Amén. Dios los bendiga y no sé si está lista las